Dios les bendiga, mis hermanos. Pues usted se extrañará, ¿no? De por qué yo estoy acá. Le tocaba al pastor, pero él, por cosas de, creo que de su trabajo, tuvo que salir. Y me pidió el favor que si yo le podía ah, suplir, o que si yo podía venir y compartir con ustedes la palabra de Dios. Y no sé si usted sabe, pero ah, nos toca hablar acerca de Segunda de Corintios, y pastor lo dividió en dos partes. Ah, a mí me tocó hablar de los capítulos 1 hasta el 7, y la otra persona le va a tocar del 8 en adelante. Ah, entonces les voy a hablar un poquito, le voy a dar una pequeña introducción acerca de los corintios para que usted vaya agarrando el hilo de esta historia. Y Corintios era una ciudad marítima de la antigua región de Acaya, y en la actual Grecia la capital de Corintia. Corintio siempre fue una ciudad muy supersticiosa e idólatra, con muchos templos e ídolos. Corinto se convirtió en un centro comercial y cultural greco-romano, que contaba también con Juegos Olímpicos. Religiosamente veneraban a Afrodita, lo cual indica que fue una ciudad entregada a la prostitución y a la fornicación, con altos grados de incensos e inmoralidades. Sin embargo, por su ubicación geográfica y comercial, atrajo a gran número de judíos que disponían de una pequeña colonia con su respectiva sinagoga. Pablo recibe informe de la delicada situación de la iglesia en Corinto, la cual peligraba en su salud espiritual. Corinto, a pesar de considerarse una iglesia completa, era muy débil, muy propensa a los errores doctrinales y a las divisiones, sobre todo por ser una iglesia asentada en una ciudad idólatra e inmoral. A través de la primera carta de Pablo había restablecido momentáneamente el orden interno de la comunidad. Poco después se produjeron nuevos incidentes que reavivaron la crisis. Algunos predicadores judaizantes se presentaron en Corinto con el propósito de desautorizar la persona y la enseñanza de Pablo. A estos se sumaban otros adversarios del apóstol, que interpretaban erróneamente el principio de la libertad cristiana. Bueno, todo esto motivó al apóstol a enviar una carta que escribió en Efeso con mucha tristeza. Esto está en 2 de Corintios capítulo 2 verso 4. Y bueno, como ustedes ven, la palabra de Dios habla de Corintios, una iglesia que el apóstol Pablo visitaba y que estaba muy pendiente de ella, porque como dice, eran muy propensos a caer. Igual, usted sabe que ellos estaban en medio de una ciudad inmoral. Entonces el apóstol Pablo, preocupado por ellos y por las noticias que recibía, decidió escribir la segunda carta a los Corintios. Ya había escrito una antes. Y como le dije anteriormente, a mí me tocó estudiar del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Y como ustedes saben, del capítulo 1 hasta el 7 hay muchos tópicos o temas que uno puede tocar. Pero el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la reconciliación. Y si por favor me pueden acompañar a 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. ¿Lo tienen?
La palabra de Dios dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, de Dios en él. Incline su rostro, vamos a orar. Señor y buen Dios, primeramente te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de estar acá enfrente. Señor, tú sabes, Señor, los nervios que uno tiene, Señor, al estar acá enfrente. Pero, Señor, el día de hoy, Señor, te pido que tú quites, Señor, mis pensamientos, que me quites a mí, que seas tú, Señor, usándome, Señor, como un canal de bendición para transmitir lo que tú tienes preparado para las personas que están en este lugar. Solo tú sabes cómo ellos han venido. Solo tú sabes, Señor, la necesidad que ellos tienen, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy, Señor, tú hables a sus corazones y que la palabra de que hoy día se va a hablar, Señor, quede en sus corazones, Señor, y que esa semilla crezca, Señor, y que nos ayude durante el resto de la semana, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. La palabra de Dios nos habla acerca de reconciliarnos con Dios. Y vamos a ver qué es reconciliarlos, qué es la palabra reconciliación. Y la reconciliación es el acto de arreglar desacuerdos y enemistades y restaurar la confraternidad entre lados que están disgustados. Significa restablecer, restituir, conciliar, cambiar algo que está en un estado opuesto a otro, cambiar la enemistad que tenemos con Dios por la amistad. Ahora, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Es muy importante nosotros reconciliarnos con Dios, porque si estamos enemistados con Dios, tu ofrenda no va a ser grata a Él. Al principio usted sabe que en la humanidad hubo una separación del hombre con Dios en el huerto del Adán, cuando Adán pecó. Pero Jesús, el Cordero de Dios, vino para apaciguar esa ira de Dios y restaurar nuestra relación con Él. Por su muerte, Jesús hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y ser aceptados una vez más en la presencia de Dios. A través de Jesucristo, Él es el que está entre medio, entre los hombres y Dios. En Romanos 3:23 no lo tiene que buscar, pero él dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice. Había una separación. El mundo no tenía ese regalo todavía, que era Jesucristo. También en Colosenses capítulo 1 verso 21 y 22 nos dice: también a vosotros que erais en otros tiempos extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. O sea que nosotros tenemos que aceptar que sin Cristo nosotros estamos fuera de Dios. En otras palabras, estamos enemistados con Él. Pero gracias a Dios y a su plan perfecto, que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros ahora podamos reconciliarnos con Él.
A través de su muerte, de lo que Él hizo en esa cruz, Él llevó nuestros pecados y nos dio esa oportunidad para que nosotros volvamos a Él. Cristo nos enseña que la relación o la reconciliación con su hermano, con su prójimo, es fundamental en la vida espiritual de los cristianos o del ser humano, en especial para nosotros los creyentes. Porque cuando un corazón está lleno de antipatía, de enemistad, de rechazo, de rencores, de resentimientos, todas estas cosas impiden el acto de adoración hacia Dios. Usted puede venir acá cada domingo, estar fielmente, cada miércoles, venir y pararse y adorar a Dios, pero si usted está enemistado con Dios, su adoración, su oración, su relación con Él está dividida. Y esa adoración no va a pasar de acá. Por eso Dios nos manda que nosotros tenemos que reconciliarnos, volver otra vez a Él. Y usted dirá, pero nosotros ya aceptamos a Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros tenemos que reconciliarnos otra vez con Él? Acuérdese que nosotros somos seres humanos y que le fallamos a Él diariamente, a cada rato, unos más que otros. Pero Dios es bueno y grande en misericordia, que Él siempre está ahí esperando a que nosotros vayamos con Él. Estaba leyendo y es bien fuerte lo que yo leía, porque dice que cuando un adorador o cuando un cristiano, un hijo de Dios, no está en paz con el prójimo, se convierte en hipócrita. Yo decía, wow, es cierto. Que a veces es muy duro esa palabra, pero es cierto, porque estamos haciendo una cosa mientras nuestro corazón está enfermo, está enemistado, y Dios mira nuestro corazón. Por eso Él quiere que usted arregle esa situación. Cuando Cristo nos habla que nosotros nos reconciliemos, primeramente tenemos que reconciliarlos con Dios, usted y Él, es esa relación. Luego está el siguiente paso, que es con su prójimo. Ahora Dios nos enseña algo diferente, o ¿cómo le podría decir yo? Algo que está fuera de, que usted puede decir está fuera de orden. ¿Y cómo así? Que Dios nos dice que el ofendido tiene que ir y reconciliarse con el hermano que lo ofendió. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Perdón. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si a mí me ofendieron, si yo fui el ofendido, a mí me lastimaron, a mí me hirieron, ¿cómo es que yo tengo que ir y reconciliarme con mi hermano o con mi prójimo? Pero Dios nos enseña que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Y Mateo capítulo 5, 23 y 24 dice: por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, dice, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta
¿Se imagina lo que dice? Dice, tú tienes que ir. Y sabe que es muy cierto, porque el mundo puede pensar y decir, bueno, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Primero, porque ese es el amor de Dios para con nosotros. Él nos ama. Si usted se fija, Dios es el que nos busca a nosotros y no nosotros a Él. Y la segunda parte que yo puedo decir de esto es que el que le ofendió a usted, Él no va a tomar la iniciativa. No lo va a hacer. Y si esa persona no lo hace y usted se pone al mismo nivel de él, siempre va a haber un conflicto. Nunca va a haber una reconciliación. Nunca va a haber un perdón. Y cuando eso no sucede, no hay paz en nuestro corazón. Está ese ambiente tenso que cuando usted se topa con esa persona, chocan. Pero como cristianos, como hijos de Dios, como servidores que tendríamos que ser, es que nosotros tomemos la iniciativa de ir y arreglarnos con nuestro hermano. Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Que Dios nos dice que tenemos que reconciliarnos primeramente con Él y luego con nuestro prójimo. Le digo esto porque Dios nos hace embajadores. En el verso 20 de 2 Corintios nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Quiérase o no, usted, hermano y hermana, usted es un embajador y una embajadora de Cristo, representando a Dios, a Jesucristo. Ahora, ¿qué es un embajador? O usted como un embajador es aquel que representa a Jesucristo. Así como un embajador terrenal representa y comunica los deseos y la voluntad del jefe del Estado que lo ha enviado, así debes representar y comunicar la voluntad de Cristo a los demás. La verdad es que nuestros actos dan mucho más de qué hablar en las personas a nuestro alrededor que nuestras propias palabras. Quizás creemos que representamos a Cristo si hablamos sobre Él. Sin embargo, en nuestra vida, nuestras decisiones, lo que hacemos y lo que no hacemos en las situaciones cotidianas, es lo que realmente habla más. Vuelvo al ejemplo anterior. Usted puede estar orando acá, viniendo todos los domingos, pero cómo usted se comporta afuera. ¿Se acuerda que el pastor Álvaro hablaba acerca de la palabra Abadat? ¿Se acuerdan? Que era reproducirse o multiplicarse, trabajar y adorar. Y él decía, usted usa esa palabra o pone en práctica esa palabra solamente los domingos, solamente cuando usted viene a adorar a Dios, o también lo hace en su trabajo. ¿Es honesto usted en su trabajo o toma ventaja? ¿Qué usted está haciendo? ¿Usted está practicando esa palabra? Ábada. ¿Usted está adorando a Dios a través de su honestidad? ¿De cómo usted se comporta allá afuera? Como cristianos, nosotros somos ejemplo para los demás, independientemente de cómo llevemos nuestra vida. La pregunta es si eres un buen ejemplo o un mal ejemplo. Dicho en otras palabras,
todo momento de tu vida, ¿a quién tú representas? La pregunta aquí sería: ¿a quién representa tu vida? ¿A Cristo o a ti? ¿Vives por tus propios intereses o vives para Él? Quizás es fácil vivir para Él en algunas ocasiones, pero ¿vives solamente para ti, tus propios intereses el resto del tiempo? ¿A quién representas cuando te sientas frente a un escritorio o usas las redes sociales? ¿Tu rol como embajador es de medio tiempo o de tiempo completo? ¿Cómo tú representas a Jesucristo? Hablando afuera de estas cuatro paredes, hablando en sus hogares, hablando con su familia, con sus amistades. ¿Eres un verdadero embajador de Jesucristo? ¿Estás representándolo bien? ¿O nada más es a medias? Allá cuando nos acordamos. Tenemos que todo el tiempo nuestras acciones, lo que nosotros hablamos, cómo nos comportamos, tiene que hablar más de que nuestras palabras. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas no quieren venir a la iglesia? Porque dicen: para ser como Él, mejor no soy nada. Porque estamos representando a Jesucristo o a su palabra de una manera errónea. No estamos siendo esos embajadores que Cristo quiere que nosotros seamos para aquellos que no conocen de Dios. Pero usted dirá: bueno, es difícil porque somos humanos, porque fallamos. Pero el apóstol Pablo nos escribe allá en 1 Corintios capítulo 11 verso 1, no lo tiene que buscar, nos dice: sed imitadores de mí así como yo de Cristo, dice. También nos habla ya en Efesios 5:1 y nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso quiere decir que sí podemos nosotros imitar a Jesucristo. ¿Y qué es imitar a Jesucristo? El ejemplo muy claro es que usted tome la iniciativa para reconciliarse con su hermano. Y no estoy hablando de reconciliarse con su hermano porque usted dirá: a mí no me ha ofendido nadie, yo estoy bien con todos. Sino reconciliarlo con Dios, llevarlo a esa reconciliación con Dios. ¿Por qué? Para que esa persona no esté enemistada con Él y no se pierda. Mire, es tan triste porque nosotros hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde el mundo está de alguna manera imponiendo sus verdades. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Estamos en tiempos que le llaman de posmodernidad, de este estilo. Y las indiferencias y las enemistades cada vez son mayores. Y déjeme decirle que la iglesia está llamada a provocar esa reconciliación con el mundo. La manera en que nosotros podemos reconciliar a otras personas es a través de reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que Él se hizo pecado por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue humillado, fue golpeado.
Él resucitó y a través de ese proceso de la vida de Jesús, nosotros pudimos tener entrada a ese proceso de reconciliación entre el hombre y Dios. Ahora, Dios quiere lo mismo no solo para los cristianos o las personas que están en una iglesia, sino para toda la humanidad, porque Él ama a todo el mundo. Así como usted lo ama, también ama a los que están afuera y que están perdidos. Mire, es bien triste cuando yo estaba tratando de estudiar y el pastor Álvaro me dijo el domingo, y yo le dije, ok, está bien. Llegué el día lunes y estuve estudiando desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, y no había una conexión, algo que yo sintiera que Dios me decía, aquí esto es lo que yo quiero que le comuniques a mi iglesia. Y no es que estaba frustrado, pero sí me sentía como el tiempo pasa, ya solo me decía, Señor, le oraba, le decía, Señor, háblame, ¿qué es lo que tú quieres que yo les comunique, que les diga? Y el día martes que yo llegué a mi trabajo, escuché una conversación de mi jefe con uno de mis compañeros, que decía de que él estaba trabajando y estaba poniendo unas cámaras, y salió el vecino con una pistola, una BB gun, no era una pistola de verdad, pero de esas que tiran bolitas de plástico, pero igual dañan. No lo van a matar, pero dañan. Y dice que sacó la pistola y empezó a dispararle a la cámara, porque él pensaba que la cámara estaba viendo parte de su patio trasero de su casa. Salió el dueño de la casa donde él estaba trabajando y empezó una discusión. Gracias a Dios esa pistola no era de verdad, porque no sé qué habría pasado. Llamaron a la policía, llegó, hicieron un alboroto, mi compañero se asustó y mejor se fue. Y esto nomás es un ejemplo de lo que Dios me diga. Yo quiero que tú les hables de que mi pueblo, mi iglesia tiene que reconciliarse conmigo para que ellos puedan ser mis embajadores e ir a reconciliar a aquellos que están enemistados conmigo. Y esto es solo una pequeña historia de lo que pasa allá afuera en el mundo. Hay muchas situaciones allá afuera en el mundo que las personas, la humanidad está enemistada con Dios, y por ende conlleva a hacer tantas cosas malas que se escuchan allá afuera. Hablaba la hermana de que se escuchan en las noticias, pasó esto, mataron a esto, hubo un accidente, y qué sé yo, tantas malas noticias que se escuchan. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no hay una reconciliación con Dios, porque el mundo está separado de Dios. Pero Dios es tan grande en amor que quiere rescatar a la humanidad. Dios tiene ese mismo amor que le tiene a usted. Así como Él vino a usted y lo reconcilió y le dio vida eterna, así también Dios quiere para los que están allá afuera. Y sabe que nosotros tenemos que ser esa luz para estas personas. Imagínense qué diferente hubiese sido si esa persona o una de esas personas hubiese estado reconciliada con Dios. A lo mejor esa persona hubiese ido y conversado como dos personas, ¿verdad?, normales. Le hubiese dicho, oye, ¿por qué estás poniendo esa cámara? A mi parecer, creo que estás traspasando mi privacidad.
Y a lo mejor la otra persona, si hubiera tenido a Jesucristo en su corazón, hubiera dicho: ok, sí tienes razón, ¿sabes qué? Lo voy a mover acá. O ¿sabes por qué está poniendo esta cámara? Porque por si entra un ladrón aquí y está cubriendo también tu casa. Y ¿verdad? Hubiese habido una reconciliación, hubiese sido una conversación diferente a lo que sucedió. Pero desafortunadamente ninguna de las dos personas tenía a Jesucristo en su corazón. Y sabe que el enemigo se agarra de eso. El enemigo utiliza esas cosas para dividir, para destruir. ¿Usted cree que esos dos vecinos están bien? Yo creo que si salen hacia afuera, no sé qué maldad pueda que esté pasando por su mente hacer, o qué sé yo. Pero nuevamente Jesucristo quiere que usted y yo hagamos esa tarea de ir y reconciliar al mundo. Y no solo por el ejemplo que le doy, sino por muchos. Imagínense qué triste es. Usted bien sabe, y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Quiérase o no, aquellos que están afuera sin Jesucristo y mueren, van a ir al infierno. Y qué triste es que nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo se pierda porque nosotros no hemos tomado en serio lo que Dios nos manda. Porque a lo mejor nos da temor del que dirán, de que si nos van a rechazar. Sabe, el viernes pasado tuvimos acá una reunión de jóvenes y contaba Eddie, no sé si lo conocen, muchos de ustedes lo conocen, contaba que empezó a hablar con un ateo y empezaron a hablar de Jesucristo, y el ateo se empezó a oponerse, empezó a poner excusas, planteaba sus pensamientos, lo que él creía. El caso es que dice él que se fueron de ahí, terminaron la conversación y el ateo quedó igual. Pero dice, había una persona cerca que estaba escuchando, y que lo que él estaba hablando con este ateo le llamó la atención. Y decía él, a veces no es a la persona que tú le estás hablando quien se va a convertir o quien nosotros creemos que ya va a aceptar a Jesucristo, sino las personas que están alrededor de nosotros. A lo mejor usted va y a lo mejor si una de esas personas hubiera tenido a Jesucristo y empieza a hablarles de Dios, de la reconciliación, a lo mejor el vecino no hubiera escuchado, pero a lo mejor mi compañero de trabajo sí. Y ya hubiese sido una alma más para Jesucristo. Jesús nos manda a que nosotros vayamos como embajadores de Él y predicar su palabra. ¿Cómo? Primero reconciliándonos con Él, reconciliándonos con nuestro prójimo, siendo ejemplos, tratando de cuidar lo más que podamos nuestra vida para poder dar un buen testimonio. ¿Sabe que cuando nosotros presentamos a Jesucristo a una persona, hay un arrepentimiento? Y ese arrepentimiento provoca que acepten a Jesucristo. En Romanos capítulo 10 verso 9 dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese arrepentimiento provoca eso, provoca que tú hagas esa declaración y que aceptes a Dios o a Jesucristo en tu corazón. Y ahí empieza el proceso de cambio para la persona.
Hermano, y con esto termino. Nosotros somos embajadores de las promesas de Dios para el mundo allá afuera. No nos olvidemos que así como Dios provocó en nosotros a través de Jesucristo esa reconciliación, Él también lo quiere hacer para aquellos que no conocen de Dios. Así que si usted el día de hoy, ahí donde está, le ha fallado a Jesucristo, si usted siente que no está reconciliado con Él, hoy es un buen día para hacerlo. Mire, no le voy a pedir que usted se venga al altar, sino que medite. Y a lo mejor usted lo haga ahora allí en su asiento, o lo haga cuando llegue a su casa. Y reconcíliese con Dios. Creo que las personas que están casadas saben muy bien de lo que es reconciliarse entre parejas. Asimismo es con Jesucristo, con nuestro Dios. Así que les dejo eso en su corazón para que usted se reconcilie con Dios y usted pueda decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿O a dónde me quieres mandar? Quiero representarte a ti de la mejor manera. Ayúdame.